Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, así. Vamos a dar inicio a lo que es una porción más de la Torá, porción que se titula para este Shabbat Ekev, que también se traduce como talón. Parashá Ekev es la porción número 46 de la Torá que vamos a estudiar hoy, este Shabbat. Esperando en el Todopoderoso que nos dé la guía, que nos dé sabiduría para poder discernir cosas que a lo mejor no habíamos entendido antes. Bien. Parashá Ekev comienza a partir de Devarim capítulo 7, verso 2 en adelante. En esta parashá quiero que tomemos en cuenta que a la hora de leer toda la parashá viene diciendo, insistiendo, rogando tantas, pero tantas veces Moshe al pueblo que obedezcan, que cumplan la Torá. Viene insistiendo tanto que guarden los mandamientos del Creador como en ninguna porción se logra ver a través de toda la Torá. Entonces, quiero que tomemos en cuenta que capítulo 7, verso 12, que vamos a darle a lectura ahorita, capítulo 7, capítulo 7 de Devarim o Deuteronomio 7, 12, dice, porque sucederá. La palabra sucederá o como consecuencia es la que traducen o interpretan, mejor dicho, los muchos sabios que a la hora de encontrar Ekev, Shabbat Shalom, interpretaron que quiere decir sucederá. Sin embargo, quiero aclarar que la palabra Ekev en hebreo, en el texto hebreo, no es traducida en ninguna versión. No es traducida en ninguna versión porque no quiere decir consecuencias ni quiere decir resultados. Bien, vamos a la lectura 7:12. Porque sucederá que por haber oído y estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, también el Eterno tu Creador guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Así comienza la parashá, pidiendo Moshe Rabenu al pueblo siempre la observancia de los mitzvot o de la Torá del Eterno. Ahora, hay algo que debemos de ver, que en el verso 12 primero dice, y sucederá que por haber, ¿qué dice? Obedecer. No, obedecer, dice muy bien, la Torá de Met, que traducen de Ushmarten, que quiere decir de Shomer, que también proviene de Shema. En la lengua hebrea no existe la palabra obedecer, sino que cuando el Eterno dice, oye Israel, cuando dice Shema Israel, oye Israel, está diciendo el Eterno, obedece Israel. Entonces cuando ya encontramos el texto hebreo que dice o que proviene de Shema, ya se entiende que quiere decir obedece. Sin embargo, hay otra cosa aquí, que si nosotros decimos que escucha quiere decir obedecer, 7:12, obedece estos decretos, que por obedecer estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, vemos tres verbos: el obedecer, guardar y poner por obra. En la Torá de Met aparece obedecer, cuidar y cumplir. En la Reina Valera aparece escuchado, guardado y poner por obra.
¿por qué tiene que Moshe recalcar 3 verbos si quisiera decir lo mismo? Si nosotros entendemos que cuando Moshe hubiera dicho, solo así hubiera dicho, porque sucederá que por poner por obra todos los decretos, también el Eterno tu Creador guardará tu pacto contigo. Y ya todos entendemos que cumplir los mandamientos significa que el Eterno va a guardar el pacto con nosotros. Pero viene Moshe y ocupa por escuchar, que quiere decir obedecer, por guardar, que puede ser cuidar, y por cumplir, o sea, por poner por obra. ¿Alguien me podría dar una probable respuesta? Que por qué Moshe ocupa 3 verbos. Isaac, Manaviquita. Mano Julito. Bien, está bien. Lo que quiero decir ahora es que esto es amarrado a lo que veíamos en lo que estudiamos en la parashá anterior, Vaet Hanan. Que Moshe, ¿por qué dijimos que quería entrar a Eretz Kenaán? Porque deseaba cumplir el propósito del Eterno. Ansiaba cumplir la voluntad del Creador. Entonces, cuando vemos que el texto está tocando obedece, ya se entiende que hay que hacerlo, ¿sí? Cuando dice guardar o cuidar, quiere decir que hay que estudiarlos para que no se nos olviden. Y cuando dice poner por obra o por cumplir, Moshe está mezclando el deseo, la satisfacción de cumplir el mandamiento. Porque lo dijimos también hace unos Shabbatot. ¿De qué me sirve guardar Shabbat, estar en Shabbat en un lugar reunido si yo no quiero estar ahí, pues? ¿Para qué voy a estar en Shabbat en una comunidad, en una quejilá, en una iglesia, si realmente yo no quiero estar ahí? Entonces, eso no es guardar, ese mandamiento a la hora de cumplirlo así no tiene ningún efecto. Entonces, lo que Moshe está diciendo es, miren, pónganlo por obra, estúdienlos para no olvidarlos y enseñarlos. Y tiene que estar mezclado el deseo de hacerlo, la satisfacción de hacer el mandamiento. Bien, ahora, si nosotros tomamos en cuenta esto, no debemos olvidar los 2 puntos principales que también tocamos en la parashot anterior y la antes de la anterior, que son Devarim y Vaet Hanan, que dijimos en las parashot anteriores. Que no podemos olvidar el hecho de que la Torah o la instrucción del Eterno fue dado para una raza. No, ¿Para quién fue dada la Torah? para todas las naciones. Para todas las personas que quisieran obedecer y hacer la voluntad del Creador. Por eso es de que ahorita quiero que ustedes capten. El deseo de cumplir el mandamiento, la satisfacción de cumplirlo, eso va amarrado con que la Torah fue dado ¿para quién? Para todo el que desea hacerlo. Lo otro es, ¿realmente el Eterno quería solo dar 10 mandamientos al pueblo? No, No, ¿qué pasó? que ellos lo... Que el pueblo fue el que dijo, ya no. Habla tú, Moshe, y nosotros vamos a escucharte. Pero el Eterno no tenía como propósito solo dar 10 mandamientos. Entonces, no tenemos que obviar esto. Lo primero es que la Torah es para todo aquel que quiere cumplirla, todo aquel que desea cumplirla. 1, 2. Lo otro es que la Torah nunca fue intención del Eterno solo dar 10 mandamientos. Y lo otro es que hay que obedecerla, estudiarla y tener satisfacción por cumplirla. Tener el deseo de cumplir el mandamiento. Bien. Cuando dijimos esto de que no fue plan del Eterno dar la Torah, lo podemos ver en Devarim capítulo 5, 20, verso al 28, cuando Moshe les dijo, y ustedes dijeron, ya no hable el Eterno, sino que habla tú con nosotros, Moshe.
Y dijo el Eterno, ¿cómo quisiera que el temor de este pueblo permaneciera siempre para que obedecieran reverentemente? Bien, entonces, si estamos de acuerdo con que la Torá fue dada para todo el mundo y que nunca fue objetivo del Eterno dar solo 10 mandamientos y que Moshe está diciendo, oiga, que es necesario obedecer, estudiar y tener el deseo de cumplirla, nace una pregunta. Tenemos otra, quiero, antes de hacer la pregunta, quiero que veamos capítulo 8, verso 1 en adelante. De Devarim siempre, Deuteronomio capítulo 8. Capítulo 8, verso 1 en adelante. Verso 1 dice, cuidarán de cumplir todos los mandamientos. Otra vez, ¿verdad? Que yo les he mandado hoy, para que vivan y se multipliquen y entren a poseer la tierra que el Eterno prometió con juramento a sus padres. Verso 2, te acordarás de todo el camino por donde te ha traído el Eterno tu Creador estos 40 años en el desierto para humillarte y probarte para saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no sus mandamientos. Verso 3, aquí viene lo enfático. Porque por eso te afligió el Eterno y te dejó padecer hambre, para sustentarte con el man, que no conocías ni tus padres habían conocido, para hacerte saber, ¿qué dice? Llevan la misma Para lectura. hacerte saber que no solo de pan vive el hombre, Ajá. sino de todo lo que emana de la boca de Hashem vive el hombre. Vale, bien. ¿Qué emanó de la boca del Eterno? La palabra, La Torá. la Torah. La Torá, muy bien. Porque ya dijimos de que el Eterno iba a dar todos los mandamientos. Por eso es de que quería enfocarme en ese punto. El Eterno Dios quería dar toda la Torá. Pero el pueblo dijo no. Pero el pueblo sabe que le dijo. Habla tú, Moshe, con el Eterno y nosotros obedeceremos. Entonces, la Torá se la dio el Eterno a Moshe. Entonces fue algo que emanó o que salió de la boca del Eterno. Y este principio, Yeshua lo hace saber también allá en Mateo capítulo 4, verso 4, cuando dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino que de todo lo que sale o emana de la boca del Eterno. Ahora, quiero volver a repetir esto porque no quiero que se nos olvide. Si la Torá fue dada para todo el mundo, para todo aquel que quiere, si nunca fue propósito del Eterno dar solo 10 mandamientos, si el Eterno se complace de que yo cumpla, estudie y me satisfaga de cumplir los mandamientos, dice Moshe, que lo que sale de la boca del Eterno es para que viva el hombre, ¿sí o no? Porque, así dice, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino que también va a vivir de lo que sale de la boca del Eterno. Eso quiere decir, y lo que salió de la boca del Eterno es la Torá. Ahora, ¿a partir de cuándo para las personas o para el mundo la Torá viene a ser muerte? ¿O la Torá dejó de dar vida al mundo? El que no la obedece, el que no la cuida y el que... Los 3 pecados de mencionar. Correcto. Ahora, ¿por qué trato de decir esto? Porque Moshe quiere recalcar que si lo que salió de la boca del Eterno fue la Torá, no es para el mal del hombre. Porque Sino, la vida. porque palabra eso, vida. así dice, no solo de pan va a vivir el hombre, sino que de la Torá, en otras palabras. Para eso dio la Torá, para dar vida. Sin embargo, lo que yo quiero que veamos es que en la actualidad la gente rechaza la Torá creyendo que ya no da vida. Por eso la pregunta de usted. Por eso mi pregunta, ¿a partir de cuándo Nunca. Nunca. El eterno es eterno. nunca dejó de Torah dar es vida? eterna. ¿Por qué? Porque las personas dicen, así ve, y voy a decirlo, y voy a decir también que tienen razón las personas. Cuando las personas dicen, o sea que usted está bajo la ley, sí, entonces está bajo maldición.
Entonces uno tiene que preguntarse, ¿a partir de cuándo, lejos de dar vida, ahora es maldición la Torá? Aparente contradicción. Aparente contradicción, eso es lo que quiero que Y ahí vean. donde uno tiene que pensar, buscar una respuesta. Buscar respuesta. Y mire, y los textos que que nos puede poner cualquier persona son textos que así dice la versión, pues. Así dice la versión. ¿Y cómo usted o yo podemos decirle a una persona que tiene este tipo de ideología, eso no es así? Eso no es así. Si los versos aparentemente, oigan lo que digo, aparentemente, eso dan a entender. Ahora, yo no quiero corregir a nadie, yo solo quiero que si alguien tiene este tipo de dudas, de los presentes como de los que nos escuchan, si alguien tiene este tipo de dudas, yo solo quiero que las personas despierten curiosidad. Yo no quiero corregirlos. Yo no quiero decir, pues están fuera del mundo venidero, del Olam Jabá o del reino celestial porque no guardan lo que el Eterno dice. Yo no quiero decir eso. Yo lo que quiero es despertar curiosidad. Vamos a Gálatas capítulo 2, verso 11 en adelante. Gálatas capítulo 2, verso 11. Creo que es 2. Correcto. 11. Hermano Sergio, me le da lectura, porfa. Con gusto. Gálatas 2:16. Gálatas 2:16 dice, ¿hasta dónde? 2:11 al 16, disculpe. 2:11 al 16. Del 11. Sí, desde el 11. Pero cuando Kefa fue a Antioquía, no es así. Sí. Tuve que confrontarlo. Me opuse a él cara a cara, porque era de condenar. Porque antes que viniera alguno de parte de Jacob o Santiago, comían con los gentiles. Pero cuando vinieron, se retraía y se apartaba, teniendo temor de los de la circuncisión. Y los demás judíos se unieron a él en su insinceridad, de tal manera que hasta Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaba rectamente en cuanto a la verdad del evangelio, dije a Kefas delante de todos: si tú, siendo judío, vives como gentil y no comes y no como judío, ¿cómo obligas a los gentiles a judaizar? Bien. Nosotros, Ahí está bien. hasta ahí. Sí. Ahora, uno de los puntos es que cuando nosotros hablamos de Torah, eso es judaizar. Que cuando nosotros hablamos de cumplir los mandamientos, de usar una kippah o de usar un tzitzit, eso es judaizar. Pero por eso es de que quise recalcar este punto. ¿Para quién fue la Torah, pues? Para todas las personas. Uno. ¿Fue objeto solo dar los 10 mandamientos? No. Entonces, ¿por qué dice la gente que la Torah es judaizar si la Torah no es para los judíos, sino que es para todo el mundo? Aquí Kefa está hablando, aquí Shaul está hablando, o el llamado Pablo, está hablando de que Kefa aparentemente exigía judaizarse a los gentiles. Pero aquí no está hablando de Torah.
Pero la gente interpreta que de judaizar es quererlos inducir a la Torá. Si Moshe dice, y lo dijo Mashiach, lo que sale, lo que emana de la boca del Eterno es para vida, no es para muerte. Entonces, judaizar son cosas muy diferentes a la Torá. Yeshua sale en la Torá. ¿Por qué digo que judaizar es muy diferente a la Torá? Ya lo vamos a ver y eso es lo que vamos a contestar después, un poquito después, siempre basados en lo mismo. Pero yo lo que estoy diciendo ahorita es que normalmente nos ponen textos como estos para decir, ya ve, aquí Kefa estaba obligando a guardar Torá a los gentiles. No, no está hablando de Torá. No es judaizar guardar Torá, eso es del Eterno. Eso no es de los judíos, porque no se le dio a los judíos la Torá. La Torá se le dio a todo aquel que desea, desde el principio, desde Abraham, desde Adán, desde Noah. Noah no era judío. Ebel no era judío. Shem no era judío. Malquisedec no era judío. Abraham mismo no era judío. Isaac no era judío. Bien. Vamos a ver capítulo 3 de ahí mismo de Gálatas, verso 10. Gálatas 3:10. 3:10. Léame, hermano Sergio. Solo el 10, ¿verdad? Sí, solo el 10. Porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición. Porque escrito está, maldito todo el que no permanece en todas las cosas que han sido escritas en el libro de la ley, para hacerlas. Bien. Si nosotros damos la interpretación de este verso como lo hacen muchas personas o muchas religiones que dicen así, ve, porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición, porque está escrito maldito todo aquel que permanece en todas, maldito aquel que no permanece en todas las cosas que han sido escritas en el libro de la ley para hacerlas. Bien, viene la gente, interpreta así, ve, o sea que ustedes están bajo la ley. Sí, entonces están bajo maldición. ¿Ya? Ahora, ese es un punto de vista. Ahora, lo que yo quiero decir aquí es que a la hora de tener este verso y tomarlo en cuenta como tal, contradecimos a el Eterno. Yo no contradigo a Moshe, solo eso quiero que entiendan. No estamos contradiciendo a Moshe, no estamos contradiciendo a un profeta, no estamos contradiciendo a un pastor ni a un rabino, estamos contradiciendo al Eterno, estamos contradiciendo lo que Yeshua dijo. Diciendo que es maldición o para maldición. Que la Torah es para maldición. Cuando yo solo quisiera que las personas o que nosotros así, miren, aquí presentes como los hermanos que nos escuchan, cuando hay preguntas como estas, solo se necesita la humildad de decir, no sé, no entiendo qué quiere decir aquí, Shaul. Yo no entiendo, pero lo voy a estudiar, voy a investigar. Por eso es de que allá Moshe dijo así, ve. Miren, estos son los decretos que ustedes escucharon. 7:12 de Devarim. Para obedecer, quiere decir escuchar, ¿verdad? Los decretos para obedecer. Para estudiar. Porque la Torah es para analizar. Y cuando usted obedece y estudia, lo hace con deseo de hacerlo. Con la satisfacción de que usted va a aprender algo nuevo. Y con la satisfacción de que a usted le agrada estar bien con el Eterno. Entonces, cuando nosotros nos topamos con estos versos, mire, qué sencillo es de entender este verso así, ¿ve? Verso 10, porque todos los que están todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición. En otras palabras, Shaul tenía aquí a la casa de Yehudá de su generación y aquí tenía a los gentiles, ¿sí o no? Los Yehudim o los judíos tildando a las naciones de transgresoras. Y Shaul está diciendo así, mire,
escúchenme. Ustedes que tienen la ley están bajo maldición por no obedecerla. Así dice el verso. Porque todos los que están, o sea, ustedes judíos, mire, así comienza el verso, capítulo 2, verso 15, porque hay que leer el contexto. ¿Cómo dice el capítulo 2, verso 15? Nosotros, Yehudim o judíos, por nacimiento y no transgresores entre los gentiles. ¿Qué es lo que quiero decir? Que el Yehudí o los judíos, el judío, se exaltaba por ser de la nación de Judá o de Jerusalén. Y tenía a las naciones por transgresores. Y ellos se sentían que por ser simiente biológica de Abraham, Isaac y Jacob, no eran transgresores, porque así dice el verso 15. Nosotros Yehudim por nacimiento, o por naturaleza, por genética, pues. Pero vea lo que dice el verso 17. Y si buscando ser declarados justos en el Mashiach, también nosotros, ¿quiénes? ¿Nosotros quiénes? Los gentiles, los yehudí. Los Yehudim. También nosotros los Yehudim somos hallados transgresores. Porque de acuerdo a la interpretación de Yeshua de la Torá, éramos transgresores de la Torá por no practicar el amor al prójimo. Por no hacer los mandamientos del Eterno con amor. Porque la interpretación que Yeshua traía era bien enfática, como la de Shaul. Amen al prójimo, ámense unos a otros, amen al Eterno sobre todas las cosas. Porque así decía Shaul, ¿de qué me sirve conocer ciencia y toda la sabiduría del mundo si no hay qué? Amor en mí. Entonces, cuando vemos capítulo 3, verso 10 de Gálatas, no está diciendo que guardar la ley es maldición. Es que está diciendo que ustedes como Yehudim, que tienen la ley y buscan ser declarados justos en la ley, también son transgresores y están bajo maldición porque la Torah explica. Todas estas brajot o bendiciones vas a tener por guardar Torah, pero también vas a tener todas estas maldiciones por desobedecerla. Entonces, capítulo 3, verso 10 no está diciendo, miren, todos los que guardan la Torah están bajo maldición, porque Shaul no puede contradecir a el Eterno. Yo no estoy diciendo a mí, yo no estoy diciendo no puede contradecir a los rabinos, no puede contradecir a los jajamim, no puede contradecir a alguien que dice sí a la Torah. No, Shaul no puede estar contradiciendo a el Eterno, sino que Shaul es mal interpretado en muchas religiones. Yo entonces lo que estoy diciendo ahorita es, yo solo quisiera que las personas o que ustedes y yo tengamos a veces la humildad de cuando nosotros hay textos, porque la Torah es infinita. Nadie puede decir de que todos tenemos respuesta o que todo ya está concreto, porque la mentalidad del Eterno, que es la Escritura, no es limitada, es ilimitada, es infinita. Pretender saberlo todo es demasiado arrogancia, diría yo. Exactamente, es arrogancia. Así dice, yo creo que fue el que dijo, ¿quién conocerá los pensamientos del Eterno, los más profundos? Porque la Torah es infinita. Ahora bien, entonces, y ya vamos a ver algo un poquito más delicado. Capítulo 2 de Efesios. Estos son los versos, algunos de ellos, de los cuales a veces las personas pueden interpretar de que como nosotros le estamos diciendo sí a la Torah, estamos mal. Yo lo que estoy dando es un enfoque, digamos, diferente para no contradecir al Eterno. Eso es lo que quiero que veamos. Y para no decir que la Torah es muerte o dejó de dar vida, si la Torah nunca ha dejado de dar vida, porque Yeshua también lo dijo. Capítulo 2 de Efesios, verso 15, hermano Sergio. 2:15. 15 de Efesios, ahorita. Aboliendo en su carne la ley de los mandamientos dados en reglamentos, para crear en sí mismo de los dos un solo nuevo hombre, haciendo la shalom. Bien, en unas interpretaciones que yo escuché, hablan de que
los mandamientos dados en reglamentos o ordenanzas interpretan de que aquí Shaul se refiere a que aboliendo las fiestas o aboliendo la ley ceremonial. Porque dice que el verso, aboliendo en su carne la ley de los mandamientos dados en reglamentos. Y ellos dicen, aquí está aboliendo porque las fiestas o las ceremonias fueron dadas en mandamientos dados en reglamentos o ordenanzas. Sin embargo, yo lo que quiero que ustedes vean es el contexto del verso. Que el contexto del verso está hablando de que esos reglamentos o mandamientos dados en ordenanzas, no, dice el verso que hacían división entre dos pueblos. ¿Cómo es que las fiestas dividían a un pueblo con otro? Todo lo contrario. Sí, todo lo contrario, porque las fiestas eran para unificar a todo aquel que quería honrar al Eterno. De hecho, Sukkot es conocido como La fiesta de las naciones. fiesta de las naciones. Entonces, ¿cómo es que las fiestas iban a ser una pared intermedia entre los dos pueblos? Porque así dice el verso 16. Y reconciliar con el Eterno a ambos en un solo cuerpo a través del... 14. Verso 14, porque Él es nuestra Shalom, que de ambos hizo uno y derribó la pared intermedia de separación, es decir, la enemistad, aboliendo en su carne las fiestas. ¿Cómo las fiestas iban a ser una pared intermedia? Entonces, aquí es donde aquí es donde quiero hablar. Que la casa de Judá de aquella generación ideó reglamentos que iban en contra de que los gentiles quisieran guardar Torah. Y hace unos Shabbatot pusimos el verso donde Kefa le dijo a Cornelio, ¿ustedes saben qué le dijo? ¿Qué es prohibido? Cuán abominable es para mí, varón yehudí, Entrar en casa de... entrar o asociarme y sentarme en la casa de un gentil. Eso es judaizar. ¿De dónde había aprendido eso? ¿De dónde Kefas? aprendió eso Kefa si la Torah no lo dice? Si acabamos de decir que la Torah es para unificar. Pero el judaísmo de aquella generación, Correcto. oiga lo que digo, de aquella generación interpretó o creó mandamientos, reglamentos Cerraban la puerta. que le cerraba la puerta o que prohibía el paso a las naciones para con el Eterno. Así dijo Yeshua. Ustedes, ¿cómo dijo? Buscan en el mar, en el cielo y la tierra para ser un prosélito. ¿Va que así dijo algo así? Sí, Recorren todo el mundo para ser un prosélito. Y cuando lo encuentran, dice... Lo hacen peor que lo hacen ustedes. peor que ustedes. ¿Por qué dice que tenían que recorrer todo el mundo? Porque para que un prosélito entrara, Tenía que cumplir. eso era sumamente imposible para un yehudí de aquella generación. Entonces Shaul dice, aboliendo en su carne los mandamientos dados en ordenanza rabínicas, que esos eran una pared intermedia entre los gentiles o las naciones y los yehudim de aquella generación. Ahora, yo tenía también la pregunta, ¿por qué las personas, y quiero que me escuchen, por qué las personas cuando hablan de la palabra ley, estos versos, como hay algunos otros, que prácticamente queda abolida la ley, por qué las personas rápido lo remiten a la Torá, a la que llaman ley mosaica, o la llaman, no la llaman ley del Creador? ¿Por qué la gente cuando habla de estos ley versos, de muerte, he escuchado yo que le dicen. o ley de maldición, porque así dice, así lo interpretan de acuerdo a lo que dice Shaul? ¿Por qué las personas remiten la palabra ley a Torá? Pero quiero que ustedes vean esto. Capítulo 7 de Romanos.
capítulo 7 de Romanos. ¿Ya lo tiene? 7, verso 12, hermano Sergio. Romanos 7, 2. 12. 12 dice, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Bien. ¿Por qué estos versos no los remite también a toda la Torá, pues? Yo como lector del Brit Hadashah diría, ¿qué le pasa a Shaul? ¿Por qué Shaul allá dice que la Torá es maldición y aquí dice que es santa, que es buena y que es justa? Algunos interpretan que son los 10 mandamientos. Ese es el punto, que la teoría de que la Torá quedó abolida surge a raíz de interpretaciones para acomodar mi religión. Oiga lo que dije. La teoría de que la Torá queda abolida y que algunos mandamientos, allá se refiere a estos mandamientos y aquí se refiere a otros, surge a raíz de defender su religión. Y esto es lo peligroso, que las personas, como nosotros podemos ser en algún momento, por defender la religión, se olvidan de lo que dijo el Eterno. Yo lo que preguntaría es, Shaul, ¿por qué dijiste esto? E indagar e investigar. Porque mire lo que, si dijimos que ya, Shaul dijo que la ley era maldición, ¿verdad? O que hermano dice que, unos dicen que la ley es de muerte. Verso 13, ¿qué dice? Hermano Sergio, verso 13, 7:13 de Romano. Entonces, lo bueno llegó ¿Qué es lo a- bueno? ¿Qué es lo bueno? Entonces, lo bueno llegó a ser muerte. ¿Qué es lo bueno? La Torá, porque así dice, la Torá es buena, santa, justa y el mandamiento es bueno. Exacto. Entonces, la Torá, dice Shaul, Llegó a ser muerte para mí. oiga, Pregunta. Una pregunta. ¿sí? De ninguna manera. Oiga, Al contrario, la transgresión para mostrarse pecado produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegara a ser sobremanera pecaminoso. ya ven, allá dijimos que se interpreta a Shaul como que Shaul dice que la ley es de maldición, que los que estamos bajo la ley es maldición, que como que los que estamos bajo la ley estamos para muerte, ¿sí o no? Pero aquí Shaul dice, a la verdad que la Torah es santa, buena, justa y el mandamiento es bueno. Y se pregunta, entonces, ¿lo bueno llegó a ser muerte para mí? De ninguna manera. Y es lo que yo digo, lo dice el mismo Shaul. Lo dice a la carta a los romanos y lo dice a la carta de los Gálatas. ¿Por qué Shaul decía eso? Y ya contestamos la pregunta, que Shaul no estaba hablando de que los que están cumpliendo Torah están bajo maldición. No. Ustedes que tienen la Torah están bajo maldición por no obedecerla. Porque el objetivo y el propósito de la Torah es unificar al mundo, dijimos. Que el mundo obedezca y exalte al Eterno. Que el mundo se una. Pero vino el judaísmo, ¡pum! El objetivo de la Torah lo cerró, que era el de unificar al mundo. Y esa es la transgresión de la que está hablando Shaul. Ustedes están bajo maldición porque no permanecen en los mandamientos. Así dice el texto. Porque escrito está, maldito aquel que no permanece en estas cosas para hacerlas. Bien. Entonces, los versos probablemente, como yo dije, no podemos criticar a las personas porque están hablando en contra de la Torá o de la ley, porque los versos aparentemente eso dan a entender. Pero yo lo que quisiera que nosotros
hagamos el análisis. Bueno, ¿y a quién estoy contradiciendo con esto? Capítulo 1 de la primera carta de Timoteo. Capítulo 1 de la primera carta de Timoteo. Verso 8. Mano Sergio. Nosotros, no obstante, sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Sabiendo esto, que la ley no está puesto para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes, profanos, para los parricidas y matricidas, y para los homicidas. Hasta ahí está todo. Nosotros, no obstante, sabemos que la Torah es buena si uno la usa legítimamente. Pero ahora pasa el problema de que cuando la Torah es utilizada para dividir o para crear rencillas entre una persona y otra, eso no es utilizar la Torah legítimamente. Eso es lo que trae muerte. Y es maldición. Esa es maldición. Porque tal vez conociendo la ley, ¿verdad? Correcto. y no obedecerla, entonces sí se vuelve maldición. Es lo que está diciendo el texto. Que para ellos es mala, obviamente, si les va a ir mal por la desobediencia. La Exacto. consecuencia es adversa. Y un último verso. Santiago o Jacob 1. Son textos que ya muchos conocen de memoria. 1.25 de Jacob. Ya le digo qué página es en el código, hermano. Es la página 353, hermano. En el código. 354. Oiga lo que dice Jacob. ¿Jacob qué? 1.25. 1.25, aquí lo tengo. Va. Disculpe. Pero el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en sus acciones. Bien. Entonces, vimos que Shaul habla de que la Torah aquí, que la ley allá, y que las personas pueden interpretar de que la Torah de Moisés, dicen ellos la ley de Moisés, pero ya sabemos que es la Torah del Eterno, es mala. Pero el mismo Shaul y Jacob dicen lo contrario. Dicen lo contrario. Entonces, al encontrarnos con esta contradicción, viene la gente e interpreta lo que dijimos. Que aquí habla de ley ceremonial y aquí está hablando de 10 mandamientos. Aquí habla de ley mosaica y aquí habla de 10 mandamientos. Pero los términos son los mismos. La palabra ley es la misma en un verso y en el otro. Cuando dice la ley es mala, él usa la misma palabra ley. Cuando dice la ley es buena, usa la misma palabra ley. Torah o Torah. Ahora, es lo que dije hace un momento. ¿Por qué dicen esta es la ley ceremonial y estos son los 10 mandamientos? Porque lo que quieren hacer es defender su religión, defender su credo y no defender lo que el Eterno dijo. Yo no estoy hablando de pelear y de discutir por defenderlo, no. Yo lo que estoy hablando es de no tomar en cuenta lo que el Eterno dice. Porque ya vamos a ver más adelante por qué pasa esto. Por eso es de que yo digo, yo no puedo culpar a una persona por pensar así. Yo no puedo juzgar a una persona por pensar así. Bien, quiero que tomemos en cuenta lo siguiente.
que dicha teoría de las personas de solo darle relevancia a los 10 mandamientos, quiero que me escuchen esta partecita, no es una teoría única de las naciones. Repito, que la teoría de que solo los 10 mandamientos son para las naciones y que los otros eran para los judíos, no es una teoría única de las naciones o de las religiones en la actualidad. Pues para algunos es conocido saber que el primero en inventar esto fue el judaísmo, que también fue malinterpretado, porque algunos sabios, y hablo de sabios de la Torá, interpretaron acerca de que los gentiles, los goim o las naciones, debían de guardar las 7 leyes noágidas. Las 7 leyes noágidas, y ahora en la actualidad se cree que un gentil o que alguien de las naciones, solo con guardar 7 mandamientos ya entra al Olam Jabá. Entre esos 7 mandamientos se encuentra la no idolatría, no blasfemar, no depravación sexual, no robar, no asesinar y no comer carne de animal vivo. Y el 7º es establecer una corte para implementar el cumplimiento de las leyes. Entonces, tenemos por el lado del judaísmo, que fue el primero en inventar que las naciones solo debían de guardar 7 mandamientos. Fíjese, cuando nos topamos con la primera teoría del judaísmo, en otras palabras, el judaísmo nos está enseñando, cuando yo oiga los mandamientos, solo quiero que escuchen: no idolatrar, no blasfemar, no depravación sexual, no robar, no asesinar, no comer carne de animal vivo y establecer una corte para implementar el cumplimiento de las leyes. ¿Dónde está honra a tu padre y a tu madre? No adulterarás, no robarás. No, pero es que no adulterarás entre no depravación sexual. Eso es lo que quiero por eso es que quiero que me oiga. Porque de aquí de depravación sexual entra no zoofilia, no incesto, no tener más mujeres, no las mujeres no tener más hombres, entran muchas cositas ahí, vea. Pero entre estas, ¿de dónde puede derivar el mandamiento de honra a tu padre y a tu madre? Y con lo que yo estoy diciendo ahorita es que un yehudí no podía criticar a alguien por faltarle el respeto a sus padres, porque no están los 7 mandamientos noágidas. Y en otras palabras, lo que un yehudí tenía que decir es: no te preocupes, el Eterno no te va a decir nada a vos. 1, 2. En estos mandamientos no habla de prohibición de comer carnes inmundas, como dándole el visto bueno a muchas naciones o algunas pocas naciones en el mundo que comen culebra, que comen rata, que comen murciélago, que comen chucho. Y el yehudí tiene que decir: no te preocupes, vos sí tenés permisión de comer todo eso. Pero la lógica de ellos es siempre: la Torá es para nosotros. Exactamente, por eso dije. Y para ustedes. Eso. Porque esto es judaizar. Siempre la exclusión. Exclusividad, correcto. Esto es judaizar. Y ojo, que yo dije que es malinterpretado dicho tratado por el judaísmo actual. Porque dijo que son sabios los que... Porque son sabios de Torá los que implementaron estos 7 mandamientos noágidas. ¿Cómo es que son sabios y hicieron esos 7? Sí, O sea, ¿cómo es que el hermano está diciendo que son sabios de Torá y ahora dice de que eran malos esos 7 mandamientos? Exactamente. Cuando los sabios de Torá implementaron los 7 mandamientos noágidas, olvidaron o no les importó el propósito del 7º mandamiento. ¿Cuál dije que era el 7º mandamiento? ¿Cuál dije que era el 7º mandamiento?
No. ¿Cuál era el séptimo mandamiento de los 7 mandamientos noágidos? De las cortes de justicia. Exactamente, establecer una corte para implementar el cumplimiento de las leyes. Y ellos dijeron, como aquí hay 6 mandamientos, ellos tienen que crear una corte para que ésta le dé cumplimiento a estas 6 leyes. No fue así. El objetivo de los sabios de Torah que dieron estos 7 mandamientos para las naciones fue un mecanismo, escúcheme lo que quiero decir, fue un mecanismo para aceptar a aquel que venía de las naciones y quería adorar al Eterno como iniciación. Así es, exactamente. Como un inicio, porque ¿cómo le va a meter toda la Torah de entrada pues en la cabeza? Despacio, si esto es así hay que ir aprendiendo despacio, porque lo que estoy diciendo que la parashá de hoy dice que la persona tiene que tener el deseo de cumplirlo, la satisfacción de hacerlo. Hermano, quiero aportar un poquito Ajá, ahí. dígame hermano. Sobre el hecho de que, por lo que acaba de decir, es que muchas de las personas contradecimos la Torah porque realmente vemos una gama de mandamientos que decimos, con los mandamientos que conozco no puedo, y ahora con toda la gama de mandamientos, pero que nosotros lo vemos así global, cuando justamente lo que usted está diciendo es lo que tenemos que tomar en cuenta, despacio, despacito, ¿verdad? Y hasta llegar hasta un momento en que uno alcanza ese nivel, esa madurez de conciencia para obedecer lo que el Eterno quiere. Un proceso, correcto. Entonces, dicha interpretación de que los sabios de Torah que inventaron los 7 mandamientos noágidas tiene fundamento aún en la escritura. Porque cuando Yeshua viene, muere y resucita, quedaron los Sheliachim, los apóstoles. Y resulta que la corte que existía en aquel entonces, creyente en Yeshua, no hallaba qué hacer con los gentiles que se convertían al Eterno. No hallaban qué hacer. ¿Y qué hacemos? Que se circunciden, decían uno. ¿Y cómo vamos a imponerles? Oiga lo que dice. Oiga lo que dice, ¿cómo vamos a imponerles? Porque la parashá recalco, hay que tener deseo para que tenga efecto el mandamiento. Tiene que salir de uno. Tiene que tener usted la satisfacción de querer cumplir el mandamiento. Si no, ese mandamiento no tiene efecto delante del Eterno. Y eso es lo que quería los Yehudim creyentes en Yeshua inyectar en aquel que venía. Vamos a Hechos capítulo 15. Gallito, Hechos 15. No está levantando eso. Hechos capítulo 15. Hechos capítulo 15, 19 al 20. Léame, hermano Sergio, esos 2 versos por el momento. Por lo cual yo juzgo que no se añadan dificultades a los que de los gentiles se convierten al Eterno. Solamente escribirles que se abstengan de las contaminaciones de los ídolos, de la fornicación, de lo estrangulado y de sangre. Vaya, hasta ahí dejémoslo ahorita. Y de la sangre. 4 mandamientos dice, nada más, ¿verdad? Tiene. Sí. Ahora, así dijo Jacob,
yo sugiero que no se les pongan dificultades, sino que dice solamente escribirles que se abstengan de contaminación a los ídolos, de la fornicación y del estrangulado y la sangre. Mire, así de sencillo, ¿ve? Así simple, miren. Ustedes solo hagan estos 4 mandamientos y váyanse, no hay problema. Y ya son salvos. No. Pero lo que Jacob y lo que los apóstoles entendían era que había que tener líderes religiosos para ir instruyéndolos en la Torá. Porque así decía el 7º mandamiento, no ágida. Establecer una corte para implementar el cumplimiento de las leyes. Y eso es exactamente lo que estaban haciendo los Yehudim creyentes en Yeshua. Verso 20 dice, solamente escribirles que se abstengan de la contaminación de los ídolos, de la fornicación, del estrangulado y la sangre. Verso 21, porque a Moshe, desde generaciones antiguas, tiene en cada ciudad quien lo predique, puesto que es leído en la sinagoga cada Shabbat. Ahí está diciendo que cada Shabbat van a llegar. Entonces también está incluyendo el Shabbat. Aprenden esto y lo demás lo Y aprenden. está hablando de Moshe. Y está que hablando hace de mención a la Moshe. Torá. Exactamente, que son los 5 libros de la Torah. Porque era un proceso. Van a ir oyendo y van a ir aprendiendo. Pero el punto es que tengan el deseo de hacerlo. Que sientan satisfacción por cumplirlo. Y lo mismo pasa con los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos son la iniciación para el pueblo. Los 10 mandamientos el Eterno los dio para iniciar al pueblo. Posteriormente iban a ir aprendiendo más mandamientos. ¿Por qué? Porque en los 10 mandamientos no se encuentra acerca de no comer animales inmundos. ¿O sí se encuentra? No. Tampoco habla acerca de la prohibición de tener relaciones íntimas con la esposa cuando está con su periodo. Los 10 mandamientos no hablan de eso. Los 10 mandamientos no prohíben ser borracho. ¿O sí lo prohíbe? Los 10 mandamientos no hablan ni ordenan que como padres debemos instruir a nuestros hijos en la Torá. Porque si yo no instruyo a mi hijo, si solo cumplo los 10 mandamientos, si yo no instruyo a mi hijo, no tengo pecado entonces. Entonces, desde los puntos de vista de las 7 leyes noágidas y de los 10 mandamientos, a la hora de cumplirlos, así como nos enseñan, hay vacíos. Como que esto no cuadra. Y entonces, así hay muchos mandamientos que no aparecen en los 10. Y así hay muchos mandamientos que no aparecen en los 7. Si los vamos a cumplir al pie de la letra. Pero yo lo que quiero decir es de que esto era una manera de iniciar a las personas. Bien. Entonces, judaizar eso era. Prohibirle a las naciones guardar Torá. Judaizar era decirles que con 7 mandamientos ya tenían el mundo venidero. Cuando el propósito con el que fue creado ese sistema o esa orden está muy lejano a lo que ahora se maneja. Demasiado lejano el propósito, el objetivo de esa orden. Porque dijimos que esa teoría surgió de sabios de Torá, con el propósito de aceptar a aquel que quería guardar Torá. Bien. Vamos a ver. Ahora,
estas teorías de que solo los 10 mandamientos o que solo los 7 mandamientos noágidas, fíjese, lo único que crean en el mundo es división. Lo único que hacen es dividir al mundo, a las religiones. Porque cuando el judaísmo implementa este tipo de enseñanza o este tipo de teoría, lo que hace es separarse de las personas, de las naciones. Y este espíritu pasó a las generaciones de las naciones. Porque ahora las religiones dicen, el testigo dice, si usted no cree como yo, no va a entrar al mundo, no va a entrar a la vida eterna. Otra religión puede decir, si usted no cree como yo, no va a entrar a la vida eterna. Y así todas las religiones profesan lo mismo. ¿Por qué surgió y continúa esa división en la actualidad? Porque esa es división que todavía podemos observar. Por lo mismo que habla Moshe en esta parashá. Por lo mismo que habla Moshe en esta parashá. Fíjese. Capítulo 7 de Devarim o de Deuteronomio. Capítulo 7 de Devarim. Capítulo 7. Verso 17 y 18, hermano Sergio. Si dijeres en tu corazón, estas naciones son más numerosas que yo, ¿cómo las podré expulsar? No las temas. Recuerda bien lo que el Eterno tu Elohim hizo a Paró y a todo Egipto. Bien. Moshe está recordando y temiendo de que pase lo mismo como cuando mandaron los 2 espías. ¿Sí se acuerdan? Sí. Miren, ustedes van a ver que las naciones son más grandes y más fuertes y más numerosas. No les teman. No les teman. ¿Y qué dice el verso? ¿El verso qué? 18. ¿Qué dice el verso 18? No les temas. No las Ajá, temas. sí. Recuerda bien Oiga, lo que el Eterno tu Elohim hizo a Faraón, a todo Egipto. el mandamiento es recordar bien a el Eterno. Entonces, cuando vienen estos 2 espías, fíjese, llegaron 2 espías y dijeron, no vamos a poder tomar la tierra, porque esa tierra devora a los habitantes, devora a todos, los 10 espías, devora a todos los moradores. Y los hombres que están ahí son gigantes. ¿Y qué hizo el pueblo? Se echó a llorar. Desconfiaron, dice, así dice el verso, desconfiaron del Eterno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? De que cuando nosotros tenemos una interpretación de la Escritura, el problema es, oiga lo que quiero decir, que le damos más valor a lo que dice el hombre que a lo que dice el Eterno. El pueblo aquí le dio más valor a lo que dijeron los 10 espías que a lo que el Eterno había dicho. Y todo lo que habían visto. Entonces, cuando nosotros tenemos la interpretación de solo 10 mandamientos voy a guardar yo, solo 7 dice el judaísmo. ¿Qué dice el Eterno? ¿Cómo voy a darle más valor a una interpretación humana que a lo que el Eterno dice? Dicha interpretación tiene que concordar o tiene que ir de acuerdo o en paralelo con lo que el Eterno ha dicho. El pueblo no iba a pelear, dijo el hermano Sergio el Shabbat pasado, al antepasado en Parashá de Devarim. No iba a pelear, así lo dice Devarim 1:28 al 30. No iba a pelear, los iba a expulsar así como hizo con Egipto. Milagros y prodigios. El pueblo no iba a pelear, pero el pueblo, ¿qué dice? Desconfió del Eterno. Desconfiaron del Eterno. Ahora, estos sucesos que pasaron allá, lo que estamos hablando ahorita, que es lo que estamos comparando,
Es lo que quiere decir Moshe en otras, porque Moshe fue un profeta, ¿o no? Sí. Moshe está viendo de que esto le llega al talón de lo que ahora está pasando en el mundo. Esto que pasó en ustedes va a pasar, pero a nivel mundial. Lo que está viviendo los probables 5, 4 millones de personas en el desierto, lo va a vivir todo el mundo. Que le dan más valor a lo que dice el hombre que a lo que ya dijo el Eterno. Porque Yeshua dijo, yo no lo dije, no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Adonai. Lo que sale de la boca de Adonai es para que el hombre viva. ¿Y qué es lo que pasa? No quiero omitir esto porque se me puede olvidar. En Daniel capítulo 12, Daniel habla acerca de los que están dormidos. Resucitarán. ¿Qué creen que les va a dar vida a los que están dormidos? ¿Ah? El haber cumplido, el haber guardado y el haber puesto por obra la Torá. O sea, el haber obedecido, haberla estudiado y haber tenido el deseo y el placer de haber cumplido la Torá. Eso es lo que le va a dar vida. Eso es lo que dice Yeshua y lo que dice Moshe. Porque cuando dice, miren, no solo de pan vivirá el hombre, porque el hombre vive en una vida física a raíz del pan, a través del pan, de la comida, del alimento, del bocado, sino que también vivirá de todo lo que sale de la boca del Eterno. ¿De qué vida está hablando? Él no está hablando de esta vida física. Él está hablando de la otra vida, de la espiritual, de la resurrección, de lo que ve Daniel. ¿Qué es lo que le dio vida? La observancia de la Torá. Bien. Ahora, también hay algo que tomemos en cuenta. Nosotros probablemente somos objeto de crítica o de burla a raíz de usar una kippah o a raíz de usar un tzitzit. O a raíz de usar un tzitzit. Porque regularmente las personas creen que nosotros queremos ser iguales o queremos parecer otras personas. Ahora, cuando nosotros visualizamos a una mujer con el cabello tapado, ¿señal de qué es eso? Así como están ustedes. Es señal de que la mujer es espiritual, de que la mujer quiere hacer las cosas bien delante del Creador, ¿sí o no? Es una señal de que ella no es una mujer como todas las mujeres, que no se guía por los caminos de todas las mujeres. ¿Sí me entienden? Sí. Es señal de que la mujer se da a respetar. Y las musulmanas se tapan la cabeza. Las judías se tapan la cabeza. Pero las mujeres, ustedes no se tapan la cabeza por quererse parecer a nadie, sino porque es una señal de reverencia y de que son mujeres para respetar. Ahora, ¿qué es lo que quiero decir yo con esto? Cuando yo ocupo kippah o cuando ocupo tzitzit, yo no quiero parecer un judío. Porque la orden de usar kippah y de usar tzitzit es orden del Eterno. Una pichinguita. Entonces, cuando yo ocupo kippah o cuando ocupo tzitzit o otros elementos que podría ocupar, es señal, debería de ser para las personas señal de que yo quiero, estoy esforzándome
intento hacer lo que al Eterno le agrada. Obedecer. Porque no es judío de nacimiento el que lo hace, sino el que quiere obedecer al Eterno. Y yo puedo darle los textos de Devarim 1:28, donde dice de que hará flecos en el borde de tu manto, con el que te cubres. A Aarón, que era los Kohanim y el Kohen Gadol, que eran los más cercanos al Eterno, los que tenían contacto año tras año con el Eterno, se cubrían la cabeza con turbantes. Ahora, viene el texto también de Shaul en capítulo 11 de Corintios, verso 4 y verso 7, que dice, el hombre no se cubra la cabeza. También la que le tocó Yeshua, la mujer a Yeshua. El talit, correcto, el manto con el que se cubría. Entonces, pero Shaul dice, el hombre no debe cubrirse la cabeza. Y ojo, que yo no estoy diciendo, bueno, ¿a quién le van a hacer caso? ¿A Shaul o al Eterno? Yo no estoy llevando revancha entre un libro y otro, sino que lo que estoy diciendo es, Shaul, ¿qué quisiste decir con esto? Ha sido mal interpretada. Vamos a Corintios 11. Aleph y Gered, o primera carta de Corintios 11. Dice el verso 4, primera carta de Corintios, capítulo 11, verso 4. Todo varón que ora o profetiza teniendo algo sobre la cabeza, afrenta su cabeza. Verso 7. Pues el varón ciertamente no debe cubrirse la cabeza, ya que es imagen y honra del Eterno, pero la mujer es honra del varón. Bien. Entonces, ¿cómo entender que el Eterno mismo ordenó que Aarón usara turbante, que se cubriera? Elisheva, o sea, Eliseo pidió el manto con el que se cubría Eliyahu o Elías. Moshe, cuando estaba en Har Sinai y vio la zarza ardiendo y el Eterno le dijo, soy el Elohim de Abraham, Isaac y Jacob, dice que se cubrió porque temió ver al Elohim viviente. ¿Cómo poder contestar a un verso como este? Bien, quiero que tomemos en cuenta que cuando Shaul escribe a una quejilá o a una comunidad, es por un detalle que tiene la comunidad propio. Es por un problema que tiene esa comunidad puntual. Y aquí el problema no es que la comunidad o los hombres se cubrían la cabeza, que ocupaban kipá. Shaul no está hablando de eso. Si Shaul dice que hacía talit. Entonces, ¿de qué está hablando Shaul? Shaul está diciendo esto. Que Shaul está hablando de que los hombres no deben dejarse crecer el pelo para parecer mujeres. Oiga lo que dice. Verso 5. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza. Pues es igual a una que ha sido, ¿qué dice? ¿No llevan la lectura conmigo? 11.5. Una que ha sido rapada. Qué raro que empieza a hablar de cabellera, ¿verdad? Verso 6. Porque si la mujer no se cubre, que se rape o que se trasquile, así dice el verso, ¿sí o no? Y si es vergonzoso para la mujer raparse, que se cubra. Pues el varón ciertamente no debe cubrirse la cabeza, ya que es imagen del Eterno. Ya leímos eso. Verso 10. Por esto, la mujer debe tener autoridad sobre la cabeza por causa de los malajim. Verso 11. Sin embargo, en el Mashiach ni el varón existe sin la mujer, ni la mujer sin el varón.
Dice, verso 13, juzguen entre ustedes mismos. ¿Es apropiado que la mujer ore al Eterno con la cabeza descubierta? La naturaleza misma no les enseña que si el varón usa, ¿qué dice? Cabellera, le es deshonra. Pero si la mujer usa cabellera, le es honra. Porque en lugar del velo le ha sido dado el cabello largo. Entonces, el problema de la comunidad de Corintios es de que los hombres estaban dejando crecer el pelo y se les cubría la cara. Y Shaul está diciendo que es deshonroso ver hombres con el pelo largo. Porque eso es honra para las mujeres, pero es deshonra para los hombres. Eso es igual, dice que ahorita ustedes están dejando crecer el pelo, los hombres. ¿Qué pasaría si las mujeres se rapan la cabeza? No sería vergonzoso para ellas, dice. Entonces, Shaul no está en contra de usar un talit, de usar una kipá. Aunque la kipá fue posterior a los años de Shaul, vean, no estamos hablando que fue en el tiempo de Shaul, pero Shaul no está hablando de cubrir su cabeza con algo, sino que está hablando de que la cabellera les cubre, y eso es deshonroso. Dice rostro. En el Código Real dice rostro, correcto. En el Código Real dice rostro. Entonces, lo que quiero decir yo ahora es que vemos versos en el Brit Hadashah que aparentemente contradicen lo que el Eterno ha mandado. Lo que el Eterno ha mandado. Y tenemos que tener en cuenta, el hecho de que nunca fue plan del Eterno dar solo 10 mandamientos. Jamás la Torá fue dada a una raza. Jamás la Torá fue para un pueblo exclusivo, sino para todo aquel que quisiera. Como ya dijimos antes, ¿para qué escogió el Eterno a Israel? Para ser administradores, para ser líderes espirituales, instructores. Si no le hubiera dicho, disculpe hermano, si no le hubiera dicho también, ¿verdad? Déjame, lo borraré su nombre para siempre. Cuando el Eterno lo podía destruir. Entonces él dice borraré su nombre porque Israel no existiera. Sí. Pero Moshe rogó, ¿verdad? Diciendo, o sea, ahí se ve que el Eterno no quiere raza. No, o sea, no es que no la quiera, sino que no es ese el objetivo. No es el punto, sino el punto es, ustedes servirán para luz a las naciones o para dar la Torá a las naciones. Correcto. ¿Verdad? Ahora, también no olvidar de que los mandamientos los dio para obedecerlos, para estudiarlos, porque eso es lo que requiere la escritura, si no vamos a entrar en una contradicción y otra, para analizarlos, estudiarlos y tener el deseo de hacerlo, que me satisface estudiar y obedecerlo. Ahora, capítulo 10 de Deuteronomio, para ir terminando. Devarim 10. Devarim 10 o Deuteronomio 10. Devarim 10. Dice el verso 12. Y ahora, Israel, ¿qué te pide el Eterno tu Creador? Sino que temas al Eterno tu Creador, que andes en sus caminos, en todos sus caminos, y que le ames y sirvas al Eterno tu Creador con todo tu corazón y con toda tu alma, guardando los mandamientos del Eterno y estatutos que te escribo hoy para provecho tuyo. Bien. ¿Por qué el Eterno quiere o pide? Porque así dice Moshe. Y ahora Israel, ¿qué te pide el Eterno? Que lo ames y que tengas el deseo de guardar. ¿Por qué pide eso el Eterno? Oiga lo que quiero decir ahorita.
todo, absolutamente toda la creación se somete a las órdenes del Eterno. ¿Sí o no? Sí. Excepto la voluntad del hombre. Oiga lo que dije. Los cielos y la tierra y toda la creación se someten a las órdenes del Eterno, excepto la voluntad del hombre. Eso está en las manos del hombre. Amarlo y desear cumplir sus mandamientos. Por eso es de que dice Moshe, ¿qué es lo que te pide el Eterno? Que lo ames y que desees cumplir los mandamientos. Porque eso es lo único que no está en las manos del Eterno, sino que en las manos de ustedes, mías y de todo aquel que escucha. Bien. Entonces, está en nuestras manos el hecho de que no creemos de la Torá, no hagamos de la Torá divisiones, rencillas, discusiones, sino que cuando llegamos al entendimiento que todo lo que sale de la boca del Eterno es para vida, eso viene a unificar a las personas. Porque ese es el propósito original de la Torá. Bien, dejamos hasta aquí esperando en el Eterno que añada brajá a la enseñanza y que haya sido de provecho. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.